Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a iniciar el estudio del libro llamado para nosotros el libro de Números. En hebreo, este libro se llama Bemidbar, que significa en el desierto de. El libro se le ha llamado por su traducción griega Números, por ser la fuente de mucho conteo, que también llaman erróneamente censo, pero la razón de que le llamen números es por eso, porque hay muchos números, muchas cuentas que presenta este libro en su inicio. Pero en realidad el libro en hebreo se llama Bemidbar, que significa en el desierto de. Vamos a estudiarlo. Primero que nada, recordemos que ya el pueblo lleva aquí un tiempo bastante interesante en el Sinaí, donde ha recibido leyes, instrucciones, mejor dicho, ha recibido el cómo conducirse frente al tema de los sacrificios, ha recibido toda una clase de instrucciones que lo han preparado y ahora ya van 2 años de que están allí. Ahora el Señor va a prepararlos para darles la orden de empezar a salir de el frente del Sinaí, de donde Él les habló, les trajo la Torá desde el cielo. Vamos a ver cómo van a ser ordenados por tribus los campamentos, todo en función del tabernáculo que va a estar en el centro de todo, y va a darles el orden con el que deben marchar y acampar durante la travesía hacia la tierra prometida. Iniciamos en número 1, del 1 al 19. Habló Hachén a Moshe en el Midbar, en el desierto del Sinaí, en la tienda de la cita, en el primer día del segundo luna, es decir, del segundo mes del segundo año, después que ellos habían salido de la tierra de Egipto. Note que están saliendo, están allí todavía 2 años y es el primer día del segundo mes que llevan allí. Les dijo Hachén a Moshe: levanten la cabeza de la asamblea de los herederos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres. Es decir, en las traducciones dice, en la mayoría de las traducciones dice que se hizo un censo, pero aquí la palabra en hebreo está diciendo que levanten la cabeza, que quiere decir vas a escoger líderes a los cuales vas a responsabilizar dentro de la congregación para que asuman cargos que van a tener que guiar a todos los que les corresponda en sus respectivas tribus. Y les dice: vas a tomar un hombre por cada tribu de 20 años de edad y más, que vayan con Israel a la guerra. Ahora está el Señor organizando lo que es la defensa del pueblo escogido. Y les dice: tú y Aarón los encargarán a ellos por sus ejércitos, y con usted habrá un hombre de cada tribu, una cabeza de cada casa de sus padres. Es decir, va a levantar la cabeza, va a darle responsabilidades a uno de cada tribu, que va a encargarse de ser el jefe de ese ejército, llámele de esa tribu, porque ya son miles los que hay en cada tribu. Entonces va a ser como una especie de comandante de cada tribu. Y les dice: estos son los nombres de los hombres que llevarás contigo. El Señor le está dando los nombres de los que Él quiere que Moshe escoja, levante la cabeza, es decir, le dé la responsabilidad de liderizar cada una de sus millares en sus tribus. Entonces dice: de Rubén vas a escoger a Elitzur, el hijo de Shedeur, y de Shimeón vas a escoger a Shelumí, el hijo de Surishadai, y de Yehudá vas a escoger a Nazón, el hijo de Aminadab, de Isaacar a Natana, el hijo de Suar, de Zebulún a Eliab, el hijo de León. Y así vamos a ver, por ejemplo, de los hijos de Yosef, le dice de Efraín, porque acuérdense que Yosef aportó 2 hijos a la tribu. De Efraín vas a escoger a Elieshama, el hijo de Amidú, y de Manashe vas a escoger a Gamaliel, el hijo de Pedashur. Es decir, aquí lo que el Señor nos está mostrando es que Él está ordenando
que se escoja un líder que va a llevar en cada tribu la carga y, en otras palabras, responsabilidad de cada individuo en esas tribus. Ese escogido tiene que tener mayoría de edad, 20 años, para tener la capacidad de tener dominio propio ante la responsabilidad que va a tener. Entonces el Señor le da cada nombre a Moshe diciéndole, este es el que yo he escogido para esa responsabilidad. Y le da el nombre de cada uno de acuerdo, iniciando, mejor dicho, por el primogénito que fue Rubén y llegando hasta el último de los hijos de Jacob. Y así se cumplió que cada uno de los líderes iba a tener responsabilidad en su respectiva tribu. Dice, estos son los que fueron llamados de la congregación, también puede decir de la iglesia, el nombre iglesia sale de aquí, de Edad, Cajal, y los puestos en eminencia, es decir, estos son los nombres de los que son llamados a tener responsabilidad en la congregación. Dice, de sus padres y sus cabezas, o sea, los que tienen esa responsabilidad por representando a la tribu de la cual vienen, ya sea de la tribu de Rubén o de la tribu de José, o sea, de sus padres. Y dice, y ellos tomarán, así que Moshe y Aarón tomaron estos hombres que habían sido designados por nombre. Fíjense, por nombre. El Señor le dio con nombre quiénes eran los que tenían que liderizar el ejército en cada tribu. Y en el primer día del segundo luna, ellos reunieron la asamblea completa para declarar sus genealogías por familias y clanes y registraron los nombres de todos aquellos de 20 años de edad y más, como también su número total, como Hachén ordenó a Moshe. Él los contó en el desierto de Sinaí. Luego que ha formado los líderes se van a encargar entonces de tomar el conteo de la tribu, de los ejércitos que ellos tienen y van a tener la responsabilidad de ver por su familia, por sus clanes, es decir, por sus tribus, cuántos hay mayores de 20 años. ¿Por qué? Porque esos mayores de 20 años en cada tribu iban a tener la responsabilidad de defender la Cajal, la congregación. Y luego vemos que de los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, por eso empezó por ahí, porque es el primogénito, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a lo que el líder de allí contó, los nombres por sus cabezas, es decir, por cada individuo, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Rubén fueron 46.500. Es decir, tome en cuenta que aquí hay 46.500 en la tribu de Rubén, sin contar mujeres y niños. Entonces, luego le dice, de los de Simeón vas a contar por sus generaciones, por todos los que corresponden a la familia de Simeón, descendientes de Simeón, por la casa de sus padres, es decir, por la casa de Simeón, todos los que vas a contar conforme a sus cabezas, a cada individuo, todos los varones, varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos de la tribu de Simeón, 59.300. Recuerde que no está incluyendo a las mujeres ni a los niños, ni a los ancianos. Así que hasta aquí llevamos 46.500 de Rubén y de Simeón llevamos 59.300 hombres de más de 20 años que son llamados a formar parte del ejército. Luego nos dice que de los hijos de Gad salieron 45.650. De Yehuda salieron 74.600. En todo esto ya los líderes tienen la responsabilidad de ir haciendo su conteo. Con seguridad estos líderes formaron equipos y todo esto bajo una organización que Hachén estableció porque él es un Dios de orden. Y luego vimos de Isaacar que salieron 54.400 y de Zebulón salieron 57.400. Luego de Efraín, de la parte de José, salieron 40.500 y la tribu de Manashe aportó 32.200. Luego la tribu de Benjamín
hermano José aportó 35.400 hombres de más de 20 años y Dan aportó 62.700. De los hijos de Asher, estos fueron 41.500, mientras que los de Neftalí aportaron 53.400 hombres de más de 20 años dispuestos y capaces para estar en el ejército en la defensa del pueblo escogido. El total del ejército, veamos cómo nos lo dice número 1:44 al 46. Estos fueron los levantados, los encargados, los cuales encargaron Moshe y Aarón con los levantados de Israel. Es decir, con todos los que fueron responsabilizados ahora, cada uno de 20 años, ahora era levantada su cabeza, era responsable junto con el primero que habían escogido como líder. Toda la responsabilidad de mantener el orden y la defensa de Israel estaba ahora en cada uno de los hombres que tenían 20 años para arriba. No se incluía ni al anciano, ni a la mujer, ni a los niños. Entonces dice, eran 12 los líderes, uno por cada casa de sus padres, y contaron a los herederos de Israel por sus clanes, aquellos de 20 años de edad y más, elegibles para el ejército militar en Israel. Y fueron todos los contados, un total de 603.550. Como Éxodo nos dice que a la salida habían sido, según Éxodo 12:37 nos dice, los israelitas salen de Egipto y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot unos 600.000 hombres de a pie. Fíjese que allí se están contando nada más los hombres de 20 años para arriba. No se estaban contando ni las mujeres, ni los ancianos, ni los niños. Luego vemos que dice, los levitas, sin embargo, no fueron encargados en medio de ellos. O sea, no levantaron la cabeza de los levín para responsabilizarlos en el tema de defensa o seguridad de Israel, sino que ellos van a ser administrados por el Señor de otra manera. Dice, los levitas, sin embargo, no fueron encargados en medio de ellos por su tribu ancestral, porque había dicho Moshe, ciertamente a la tribu de Leví no la vas a encargar y a la cabeza de ellos no levantarás junto con los hijos de Israel, sino que tú encargarás a los levitas sobre el tabernáculo, la casa del testimonio, la tienda del testimonio. También los encargará de sus utensilios y de todo lo asociado con el tabernáculo. Observe que aquí ya Moshe había recibido de Hachén que los levitas no los metieran en el tema del ejército, sino que iban a ser escogidos por él para que administraran todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con su estructura y con sus utensilios y con todo lo que los servicios que allí se tenían que impartir. Luego dice, ellos cargarán, ¿quiénes? Los levitas, cargarán el tabernáculo y todos sus utensilios. He aquí la orden para la responsabilidad, o sea, para qué levantan el rostro de los levitas, para que sirvan en el tabernáculo, de manera que cargarán, es decir, van a tener que levantar todo la estructura del tabernáculo y todos sus utensilios. Lo van a cargar sobre todo lo que tiene y ellos lo servirán en él y alrededor del tabernáculo acamparán. Observe que aquí está dando dos órdenes. Primero, la de encargarse de la estructura, de todo lo que está dentro del tabernáculo que se usa para el servicio del tabernáculo, y además le dice van a acampar alrededor. Ustedes son los primeros que están alrededor del tabernáculo, le dice a los levitas. Cuando el tabernáculo haya que trasladarlo, vuelve a anunciar responsabilidad a los levitas, dice, son los levitas los que lo desarmarán y lo armarán en la nueva localización. Es decir, que cuando el Señor ordenaba salir del campamento, eran los levitas que tenían que ir y levantar, desinstalar el tabernáculo y volverlo a instalar donde Hachén diría que se estableciera. Luego les dice, cualquier otro que se incluya en esto será puesto a muerte. Es decir, no podía ninguno de otra tribu que no fuera de los hijos de Leví tocar el tabernáculo.
porque podía morir. Y dice, y los herederos de Israel acamparon en sus tiendas, cada hombre con su propia tienda y cada hombre bajo su propia tropa, de acuerdo a sus ejércitos. Pero los leví acamparán alrededor de la tienda del testimonio, para que no caiga ninguna ira sobre la congregación de los herederos de Israel. Es decir, los levitas era como un cortafuego, como algo que iba a proteger, no el tabernáculo, a proteger a los hijos de Israel que por sus pecados quisieran llegar sin tener la aprobación de Hachén a la tienda de la cita. Por tanto, los levitas tenían que ser una interfase, tenían que ser un intermediario para que el pecado de las demás tribus no se acercara a la tienda de la cita y por tanto esa persona que fuera pecadora y tratara de acercarse fuera a morir. Es decir, esta era una protección, los levitas eran escogidos como una protección para las demás tribus. Dice, los levitas estarán a cargo de la tienda de testimonio, del tabernáculo, así los herederos de Israel hicieron todo de acuerdo a lo que Hachén había ordenado a Moshe. Así lo hicieron, es decir, ellos asumieron la responsabilidad de cada uno ubicarse tal cual el Señor le había ordenado y que de los levitas fueran quienes estuvieran alrededor, cerca de la tienda de reunión y tendrían la responsabilidad de cuidar que el pecado que se generara en la periferia del tabernáculo, por así decirlo, no llegara hasta la tienda de la reunión, la tienda del testimonio, porque eso traería muerte para aquel pecador. Entonces vamos a ver ahora cómo el Señor le va a dar esta orden de organizarse, cómo van a estar organizadas todas las tribus. Acuérdense que primero formó los líderes, luego los líderes se encargaron de revisar todo el conteo de sus diferentes tribus y ahora les va a decir cómo deben organizarse alrededor del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo ya nos mostró que estarán los levitas, pero ¿dónde estarán cada una de las otras tribus? Veámoslo. Vamos a ver. Toma en cuenta que el tabernáculo va a estar orientado hacia el este, es decir, hacia oriente, que es donde sale el sol. Y también la palabra oriente, que es Keden en hebreo, también significa eternidad. Entonces la tienda de la cita está orientada hacia la eternidad, espiritualmente hablando. Luego vamos a tener al sur una organización de tribus, en el occidente otra organización de tribus y en el norte otra organización de tribus. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra con respecto a eso. Dice, habló Hachén a Moshe y Aarón diciendo, cada hombre de los herederos de Israel acampará bajo su propio estandarte, o sea, lo que lo representa. Con la señal de la casa de su padre, acampará a la distancia, alrededor de la tienda de la cita, al lado oriente. Aquí va a empezar a dar la orden de cómo deben estar. Y mire por dónde empieza, por el oriente. Al lado oriente, donde se levanta el sol, para aquellos, marchará el estandarte del campamento de Yehudá. Es decir, Yehudá va a estar hacia la parte oriental, hacia donde sale el sol. Allí el campamento de Yehudá debe estar. Pero el campamento de Yehudá no es solo la tribu de Yehudá, va a estar formado por 3 tribus, porque el Señor ahora va a organizar 4 grandes campamentos, cuyo campamento incluye 3 tribus. En este caso, el primer campamento le llama el campamento de Yehudá, pero él va a tener dentro, Yehudá va a tener dentro de ese campamento a Isaacar y a Zabulón. Veamos. Dice, al oriente, donde se levanta el sol para aquellos, el estandarte del campamento de Yehudá estará dispuesto con sus escuadrones. Y Nahón, hijo de Aminadab, será el líder de los herederos de Yehudá. Su ejército y los contados de ellos, 74,600, aquellos que harán el campamento junto con él, es decir, que van a formar parte en el campamento de Yehudá, no son de la tribu de Yehudá, sino de la tribu de Isaacar y de Zabulón,
se van a unir en un solo campamento que el Señor le llama el campamento de Yehudá. Dice, aquellos que harán campamento junto a él serán la tribu de Isaacar, y Natán, el hijo de Suar, será el líder de los herederos de Isaacar. Su hueste, o sea, su gente, su ejército, su tribu, y los contados de ellos, 54,400. Luego la tribu de Zebulón irá también con la de Yehudá y con la de Isaacar, y ellos aportarán 57,400 hombres mayores de 20 años. Todos los contados en el campamento de Yehudá van a ser 186,400 hombres, todos formados en el campamento de Yehudá. Y esto es el primer ordenamiento que da el Señor de la congregación. Luego dice, al lado sur, la parte sur, estará el estandarte del campamento de Rubén. O sea, este campamento que también va a estar formado por Rubén, 3 tribus, Simeón y Rubén, Simeón y Gad, van a estar bajo el estandarte de Rubén, es decir, es el campamento de Rubén, pero dentro de ese campamento están Simeón y Gad, todos los herederos de ellos. Dice, todos con sus escuadrones, y el Elitzur, hijo de Shedeur, será el líder de los herederos de Rubén. Su ejército contado de ellos 46,500, y con ellos harán campamento donde en la parte sur del tabernáculo también estarán Simeón, que aportará 59,300 hombres, y también estará Gad, que aportará 45,650. Y el total de todos los que están en este campamento en el sur del tabernáculo son 151,450 hombres mayores de 20 años. Luego sigue dando cómo van a marchar. Recuerde, primero se va a levantar el campamento de Judá y van a salir en marcha el campamento de Judá con las 3 tribus que son Isaacar y Zebulón. 186,400 hombres se levantan cuando el Señor lo ordena y marchan. Luego que se levantan esos 186 tantos mil hombres, se van a levantar el campamento del estandarte de Rubén y van a salir detrás de ellos 151,450 hombres. Luego, dice el Señor, marchará el Ohel Moed, la tienda de cita, es decir, detrás de esos 2 grandes grupos que van delante, van a marchar ahora los levitas con la tienda de la cita. Dice, luego marchará el Ohel Moed, la tienda de la cita, el campo de los levitas en medio de los ejércitos, es decir, se va ahora a levantar todos los levitas cargando toda la estructura y todos los utensilios del templo, y lo van a llevar. Dice, así como acampan, así marcharán. El Señor le está dando un ordenamiento, porque es un Dios de orden. Primero Judá, luego Rubén, y luego va a salir los levitas con el tabernáculo. Luego marcharán el estandarte que va al occidente, es decir, que va detrás del tabernáculo. ¿Quiénes irían allí? La tribu de Efraín, el estandarte de Efraín. El estandarte de Efraín va a abarcar a Manasés y a Benjamín. Si usted nota, todos son de José. Efraín era hijo, Manasés era hijo, Benjamín era hermano. Entonces toda la familia de Efraín va a salir junta, van a marchar juntos y van a aportar 108,100 hombres, es decir, detrás del tabernáculo, guardando la retaguardia del tabernáculo, está el campamento de Efraín con Manasés y Benjamín. Luego en el lado norte se va a levantar, detrás de Efraín, del estandarte de Efraín, se va a levantar el estandarte de Dan. El campamento de Dan incluye la tribu de Dan, la tribu de Asher y la tribu de Neftalí. Y luego ellos van a aportar 157,600 hombres que van a ir cerrando la retaguardia del ejército de Hachén. Así marchan de acuerdo al orden que el Señor les dio. Aquí veamos un gráfico para que lo entendamos mejor. El tabernáculo está en el centro, luego lo van a rodear las 3 familias levitas,
los meraritas, los gersonitas y los coatitas, de donde sale Coat, Coré en español, y Moshe, Aarón y los hijos estarán guardando la entrada. Las tres familias se reúnen aquí y Moshe, Aarón y sus hijos, los hijos de Aarón, están guardando la entrada. Judá, el estandarte de Judá, que incluye a Judá, Isaacar y Zabulón, estarán hacia el oriente. El estandarte de Rubén, que abarca la tribu de Rubén, la tribu de Simón y la tribu de Gad, guardarán el sur. La tribu del estandarte de Benjamín, de Efraín, que va a incluir a Efraín, a Manasés y a Benjamín, guardarán la parte occidental. Y en el norte se va a establecer el estandarte de Dan, de Aser, y el estandarte de Dan, que incluye a Dan, Aser y Neftalí. Pero cuando sale primero Judá, segundo el estandarte de Rubén, tercero el estandarte de, siguiente el estandarte, después que sale Rubén, sale todos los levitas con el tabernáculo, y luego sale el estandarte de Efraín, y finalmente cierra la retaguardia del ejército de Hachén, el estandarte de Dan. Dice, estos son los contados de los herederos de Israel por sus casas de sus padres. Todos los que fueron numerados en sus campamentos a través de sus escuadrones fueron 3,550, pero los levitas no fueron contados dentro de los herederos de Israel como Hachén había ordenado a Moshe. Los herederos de Israel hicieron todo lo que Hachén había ordenado a Moshe. Ellos acamparon bajo sus estandartes, o sea, se responsabilizaron de que cada campamento fuera conformado como estaba, y que los levitas, también sus familias, fueran establecidas tal cual. La familia de Merari estaría al norte, la familia de Gerson estaría al occidente y la familia de Coat estaría en el sur, mientras Moisés, Aarón y sus hijos guardaban el oriente, el Queden, la entrada a la eternidad, la entrada del tabernáculo. Ellos eran los guardianes de la puerta, así como Machía es el guardián de la puerta de la eternidad hoy día. Y dice, ellos acamparon bajo su estandarte y ellos marchaban cada uno de acuerdo a su familia de la casa de sus padres, de acuerdo a los estandartes. Recuerde, Yehudá primero, Rubén segundo, el tabernáculo con las tres familias levitas y Moshe y Aarón en el medio, luego el estandarte de Efraín y finalmente el estandarte de Dan. Habló Hachén a Moshe diciendo, traiga la tribu de Leví cerca, para que se presenten delante de Aarón el Cohen, para que ellos puedan servirle a él. Ahora el Señor les va a dar, así como habló con cada líder de cada tribu, diciéndole que se tenían que hacer responsables de sus millares que tenían en sus tribus, ahora le va a dar responsabilidad a los levitas, a las tres familias levitas. Y le dice, ellos llevarán a cabo sus labores y las labores de la congregación de los herederos de Israel delante de la casa de la cita, desempeñando el servicio del tabernáculo. Ellos estarán a cargo de todo el mobiliario de la tienda del testimonio y llevarán a cabo todas las labores que los herederos de Israel referente al servicio del Mizcán. Es decir, ya le está asignando una responsabilidad y ahora dice, entregue a los levit para que Aarón y sus hijos, o sea, tráigalos para que Aarón y sus hijos hacia ellos, ellos estarán totalmente por fuera de los herederos de Israel. O sea, no los vas a poner en los estandartes de las tribus, sino que van a estar con Aarón, bajo la responsabilidad de Aarón. Aquí el Señor levanta el rostro, de la carga a Aarón y sus hijos, para que desempeñen la labor de Kohanim, de sacerdotes. Cualquier otro que se incluya será puesto a muerte. Nadie puede llegar a decir, yo soy un levita y puedo entrar. No, si no eres levita, no puedes tener acceso a servir en el tabernáculo de Hachén. Luego vemos aquí nuevamente, para recordar solamente cómo marchaban el estandarte de Judá, el estandarte de Rubén, y luego marcha el tabernáculo, luego marcha el tabernáculo de
Benjamín, de Efraín, perdón, y finalmente el de Dan. Estas son las generaciones de Aarón y Moché desde el día en que Hachén habló con él, con Moché y Aarón. Fíjense, estas son las generaciones. ¿Cómo quedó todo? En el monte Sinaí. Todo esto se está dando en el monte Sinaí. Ojo, no han partido, se les está dando el orden en que deben partir. Se les asignó estandarte, se les asignó responsabilidades de seguridad a las tribus y responsabilidades de servicio de tabernáculo a Aarón y sus hijos. Dice, estos son los nombres de los hijos de Aarón, dándole a entender que esto tiene que verse con mucho detalle, diciéndole, Aarón, son tus hijos, tú y tus hijos los que van a servir, nadie más en el tabernáculo. Y dice, estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, Abihú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes. Solo ellos podían ser sacerdotes. Un levita de la tribu de Merari o de Coat, como Coré, que vamos a ver que más adelante vemos su rebelión, porque él quiere ser Coanín, quiere ser sacerdote, pero él no está asignado a ser sacerdote, él solo está asignado a ser servicio del templo, no sacerdocio. Son dos cosas diferentes y vamos a ver cuál es el servicio. Luego le dice, los Coanín serán tus hijos, los cuales ungieron y apartaron para servir como Coanín. Son los únicos que están ungidos, los hijos de él, que son que habían sido Abihú, Eleazar, Itamar y Nadab. Pero Nadab y Abihú murieron en la presencia de Hachén cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hachén, allí mismo en el desierto del Sinaí, cuando ya fue levantado el tabernáculo. Y ellos no tenían hijos, así que Nadab y Abihú no tuvieron hijos, así que no tenían un descendiente que fuera ungido para ser sacerdote. Por tanto, Eleazar e Itamar son los únicos que van a servir, y ellos y sus hijos, su descendencia, van a servir como sacerdotes en la presencia de Hachén y de Aarón, su padre. Habló Hachén a Moshe diciendo, yo he tomado a los levitas, entre los herederos de Israel, en el cual todo primogénito que abre la matriz entre los herederos de Israel, los leví serán míos. El Señor lo que está diciendo ahora es que la responsabilidad que le está dando a los levitas, ojo, los levitas incluye a Aarón y a Moshe, que vienen de Leví también, pero Aarón y Moshe son especiales. Los levitas vienen de Merari, Gerson y Coat. Y estos él los va a tomar como si él tomara un primogénito, porque él dice, todo primogénito es mío, dice, todo primogénito es mío, porque en el día que yo maté a los primogénitos varones en la tierra de Egipto, o sea, hice juicio para Egipto, yo hice Kadosh para mí todo primogénito varón entre los herederos de Israel, ambos, hombre y animal, ellos son míos, yo soy Hachén. Es decir, el Señor está diciendo la razón por la que está cogiendo a los levíes es porque Él ha designado que los levitas son primogénitos para Él. Entonces dice, habló Hachén a Moshe en el desierto del Sinaí. Todo esto está ocurriendo en el desierto del Sinaí, recuérdelo, no han partido. Habló Hachén a Moshe en el desierto del Sinaí diciendo, designa de la tribu de Leí por su casa, por sus padres, por su familia. Los designas a los levitas, los ordenas a cada levita. Y son tres casas, tres familias. Vamos a ver, dice, cuenta todo varón de luna de nacido, es decir, de un mes en adelante lo vas a contar. No vas a dejar por fuera, no son de 20 años, vas a contarlo desde el primer mes de nacido. Moshe los contó de la forma como Hachén había hablado, como él había ordenado. Los nombres de los hijos de Leví fueron, y aquí están las tres familias, Gerson, Kehat, que es donde está Coré, y Merari. Es decir, Gerson, Coré y Merari, esas eran las tres familias levitas. Estos son los nombres de los hijos de Gerson por sus familias. Entonces ahora el Señor va a hablarnos de que cada familia, Gerson, Coré y Merari, tienen una descendencia que tiene que seguir sirviendo al Señor como un primogénito, como un servidor en el templo, no como un sacerdote. Y le dice, de Gerson son Libni y Shimei, y de Kehat o Coré
son Amram, Yitzhar, Hebrón y Uzi. Y los hijos de Merari por su misbot por su familia son Malachi y Musi. Estos fueron las familias de los Leví de acuerdo a la casa de sus padres. De allí salieron los hijos de Kehat, de Leví. De Gerson, va ahora el Señor a mostrarnos otra vez todo el detalle y el ordenamiento del Señor es muy meticuloso y muy ordenado. Ahora toma la familia de Gerson, la primera familia levita, y dice, de su familia salieron los shimitas. Estos fueron las familias de los gersonitas. Aquellos numerados dentro de ellos, de acuerdo al número de hombres de un mes en adelante, fueron contados 7,500. Las familias de los gersonitas acamparán detrás del Mizcán hacia el oeste. Les ordena cómo deben estar. Acuérdense que no han partido, le está dando la orden y ahora le está tomando el detalle a los levitas. Dice, tú, los descendientes de Gerson van a ir hacia el oriente, hacia el oeste, hacia el occidente. Es decir, ellos van a estar muy cerca, fíjense, los de Gerson están muy cerca del estandarte de Efraín. Luego dice, el líder de la casa de los padres de los gersonitas será Elifaz, hijo de Leel. Los deberes de los gersonitas, y aquí viene la responsabilidad, aquí levanta la cara, levanta la cabeza de los gersonitas para asignar responsabilidad. Dice, los deberes de los gersonitas en la tienda de la cita será lo siguiente. El Mizcán propio, o sea, van a tener que desarmar y armar el tabernáculo, las cubiertas internas y externas, la pantalla para la entrada a la tienda, así la cortina que era para entrar a la tienda, no al lugar santísimo, las cortinas alrededor del patio, la pantalla para la entrada al patio que rodea el Mizcán, es decir, todo lo que tenía que ver con la estructura del tabernáculo y con la estructura del patio, el altar y todos los accesorios y puertas para estos artículos y su mantenimiento. Y luego dice, y de Coat, o Coré, o Kehat, como está en el hebreo, que es Coré en el español, dice, de ellos fueron de la familia de los Amranitas, la familia de los Yisraitas y las familias de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Es decir, que Coré o Kehat tuvo a Amram, tuvo a Yisra, tuvo a Hebrón y tuvo a Uzi. Entonces todos estos tienen descendientes y estos son todos los que vamos a ver que él va a contar. Dice, el número de hombres dentro de ellos, de acuerdo al número de hombres de un mes en adelante, fueron contados en la familia de Coré y fueron 8,600. O sea, aquí hay 8,600 levitas que vienen de Coré, o sea, de Kehat. Ojo, que este Kehat no es, o Coré, no es el Coré que vamos a ver más adelante. Coré es un descendiente de esta familia, el Coré que vamos a ver en la rebelión. Luego dice, las familias de los herederos de Kehat o Coré acamparán al sur, es decir, ellos van a estar pegados con el estandarte de Rubén. Por eso que vamos a ver luego en la rebelión que Coré está levantando gente de la tribu de Rubén, del estandarte de Rubén, para rebelarse contra Hachén y Moche y Aarón. El líder de la casa de la familia de los coatitas será Elifaz, hijo de Uzi, de Uziel. Ellos serán responsables, miren la carga que le pone el Señor a ellos. Ellos serán responsables por el arca, ojo, la mesa, la menorá, el altar con los utensilios. Es decir, están estos coatitas o queatitas o los de Coré, por decirlo en español, tienen una responsabilidad muy delicada. Gerson tenía que ver con estructura, pero ellos tienen que ver con lo interno, lo profundo de la tienda, que es el arca, la mesa de los panes de la presencia, la menorá que representa la luz, el altar de oro que es donde se pone el incienso, que significan las oraciones, y todos esos Kohanim,
que son de Aarón, que entran, ellos tenían que estar al tanto de lo que iba a hacer Coré, cosa que más adelante veremos que a Coré no le gustó. Luego dice, van a tener que tomar todos estos utensilios que sirven en el Macón Kadosh para los Kohanim de Aarón, y van a tomar también la cortina. Ahí sí está la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Dice, y todo lo usado para el mantenimiento de estas cosas. Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, era el primero entre los jefes de Leví y supervisaba a aquellos a cargo del Macón Kadosh. Aquí era una responsabilidad de Eleazar estar al tanto de lo que iba a ser la descendencia de Coré, de Kehat, en tanto que ellos entraran allí, no pudieran tocar nada, no pudieran hacer nada sin la supervisión de el sacerdote, en este caso Eleazar. La tercera familia de los levitas es la familia de Merari, y de él venían la familia de los majitas, los musitas y los meraritas. Esta era la familia de Merari. Merari nada más tuvo a 2 hijos, y de ellos salieron los meraritas. Y el número de los hombres dentro de ellos, de acuerdo al número de hombres de un mes en adelante, fueron contados y eran 6,200. El líder de la casa de los meraritas será Suriel, hijo de Abihail. Ellos acamparán, ojo, junto al Mizcán hacia el norte, están entonces más cerca del estandarte de Dan, bajo la custodia del servicio de los herederos de Merari. Les asignaron, ¿qué responsabilidad tenían los de Merari? Tenían la responsabilidad de la estructura del Mizcán, es decir, tenían que tomar todo lo que eran las columnas, los travesaños, los postes, las bases, los herrajes y todo lo que se utilizaba para sostener esta estructura. También los postes del patio en derredor y las bases y las estacas de las tiendas y las cuerdas. Todo eso tenían que hacer. Ellos eran los encargados de la estructura. Una responsabilidad no tan grande como a los herederos de Coat o Coré. Luego dice, y Aarón y sus hijos guardarán, y aquí viene algo muy importante, Aarón y sus hijos guardarán la Mishmeret Hamikadosh, la guardia divina. Es decir, Aarón y Moche, con los hijos de Aarón, estaban guardando hacia el Keden, hacia la eternidad, lo que era la puerta de entrada al tabernáculo, la puerta de entrada, podríamos decir, a la Jerusalén celestial. Ellos tenían la guardia divina, la Mishmeret Hamikadosh. Esa era la responsabilidad de Moche, Aarón y sus hijos. Dice, eran ellos quienes tenían que atender los deberes del santuario como deber de los israelitas, y cualquier extraño que invadiera sería condenado a muerte. Es decir, ellos guardarían la guardia divina, nadie podía entrar porque le daba por entrar, ni siquiera los levitas, sino que tenían que pasar por la guardia divina, por Moshe y por el sacerdocio. Recuerde, Moshe nos simboliza la Torá, y Aarón y sus hijos nos simbolizan el sacerdocio. Es decir, no puedes entrar si no estás pasando por la Torá y por convertirte en sacerdote. Ya vemos cómo Moche y Aarón pasan simbólicamente a hacer lo que es Machía, el sumo sacerdote. Él es el que guarda, él es la puerta. Él lo dice, yo soy la puerta. Entonces ahora la puerta la guarda Yehoshua HaMashiach. Luego dice, cualquier extraño que invadiera sería condenado a muerte. No puedes entrar si no pasas por la Torá, si no pasas por el sacerdocio. Todos los que fueron contados de los Levín, los cuales Moshe y Aarón contaron por orden de Hachén, por sus familias, todos los varones de un mes en adelante de nacidos, fueron 22,000. O sea, todos los levitas eran 22,000. Eran pocos comparados con los cientos de miles que eran las demás tribus. Luego dice, habló Hachén a Moshe, designe a todos los primogénitos de los herederos de Israel de un mes de nacido y mayores, registrando sus nombres. Entonces tomarás a los Levín para mí, yo soy Hachén, en lugar de todos los herederos de Israel,
del ganado o de los levitas. Soy Hachén dice, en lugar de todos los herederos, los primogénitos, perdón, de los herederos de Israel, del ganado de los Levín, en lugar de los primogénitos del ganado y de los herederos de Israel, él lo que debo explicarles es que ahora Hachén está diciéndole a Moshe, los primogénitos son míos, sean los levitas o sean los animales, son míos. Los primeros animales del ganado son míos. Es decir, tienen que llevarlo a el sacerdocio, al sacrificio, y los leví son de él también. Pero si hay un primogénito entre la congregación de las demás tribus, dice el número, el varón que sea registrado, que salga de allí, va a tener que ser también de Hachén. Y eso vamos a verlo más adelante. Él dice, el número total de los varones registrados de un mes en adelante y nacidos de aquellos que fueron contados eran de 22.073, todos los que eran primogénitos de los hijos de Israel. Luego dice, habló Hachén a Moshe diciendo, toma los levitas en el lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel. Así que aquí es donde viene lo que traté de decirles. Toma a los levitas como primogénitos entre los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Es decir, Hachén está haciendo, por decirlo, misericordioso con los de las tribus, las diferentes tribus, porque las diferentes tribus tendrían que entregar sus animales y tendrían primogénitos y sus hijos primogénitos a Hachén. Pero él está diciendo, no, en vez de eso, dame a los levitas. Ellos serán míos, yo soy Dios. Dice, dado que el número de primogénitos de los hijos de Israel excede el número de levitas, es decir, por cada levita, que eran 22.000 y tantos, los primogénitos de Israel tenían 22.273. Entonces, se compaginaba un levita por cada primogénito. Pero resulta ser que había una diferencia porque había más primogénitos dentro de la congregación de las demás tribus. Por tanto, había una diferencia de 273 israelitas de cualquiera de las tribus. Y el Señor lo que le está diciendo ahora es que dice, dado que el número de los primogénitos de Israel excede el número de los levitas, el primogénito extra, aquel que está por fuera, estamos hablando de 273, dice, tendrá que ser redimido. Para ello, el padre de aquel primogénito va a tener que llevar un aporte al templo. Dice, tomarán 5 ciclos por cabeza. O sea, de los 273 van a ser 5 ciclos. O sea, aquel padre que tenía un primogénito tendría que ir al templo y depositar sus, por decir así, sus 5 ciclos, que era el aporte monetario o de dinero al templo, y si son 273, cada uno va con un valor de 5 ciclos, eran 1.375 ciclos los que en ese momento se recolectaron. Entonces dice, Moshe tomó el dinero de la redención, es decir, para que no se quedaran con ese muchacho en el tabernáculo, pagó sus 5 ciclos. Entonces Moshe recogió esos 1.375, dice que estaban en exceso, y por la redención de los levitas, y tomó el dinero de los primogénitos de los hijos de Israel, 1.375 ciclos, según el sistema de medida que se usa para los santificados, es decir, para lo que es santificado. Entonces dice, Moshe dio el dinero de los que fueron redimidos a Aarón y sus hijos, de acuerdo con la palabra de Elohim, como Elohim le había ordenado a Moshe. Luego dice, habló Hachén a Moshe y Aarón diciendo, levanten la cabeza de los hijos de Kehat. Ojo, que aquí viene algo interesante, importante. Ahora se está dirigiendo el Señor a dar una eminencia, un levantamiento de cabeza a los hijos de Coré, a toda la descendencia de Coré, que está entre los herederos de Leví, dice, por sus familias, por sus casas, por sus padres. Todos aquellos entre 30 y 50 años de edad entrarán
en el servicio. Observe, primero todos eran de un mes en adelante para contarlos, pero ahora va a escoger de esos que contó entre los levitas solo aquellos que están entre 30 y 50 años. Es una responsabilidad que les va a dar dentro de la tienda de la cita. Dice, así es como los herederos de Coat o Coré harán el servicio en la tienda de la cita y tratarán las cosas Kadosh HaKadoshim, o sea, las cosas sagradas, así las deben tratar. Cuando el momento llegue, dice el Señor, de desmontar el campamento, a Aarón irá con sus hijos, quitará la cortina, ojo, que no entran los levitas alegremente a quitar cosas o a tocar cosas, no entran. Primero Aarón y van sus hijos y quitarán las cortinas que sirve de malla, la cortina, y cubrirán el arca del testimonio con ellas, donde estaban los querubines, y van a cubrir el arca. Sobre eso ellos pondrán una cubierta de piel fina, ponen la cortina sobre el arca y le tiran una cubierta de piel fina encima, de manera que no haya contacto entre los herederos de Coat, los levitas, y el mismo arca o la cortina donde estaban los querubines. Dice, pondrán una cortina toda azul, entonces insertarán las varas para cargarlo. Todo eso lo hace Aarón y sus hijos. Se los dejan ya armado para que ellos nada más lleguen y lo levanten. Por eso no se podía tocar el arca. Dice, sobre la mesa del pan de la presencia pondrán una tela azul y pondrán en ella platos, inciensos, sartenes, tazones de ofrenda y jarras. Imagínense lo delicado que tenían que llevar estas personas de Coat o de Coré, esas partes primordiales de la tienda de la cita. Dice, el pan de la presencia permanecerá en la mesa. Ellos extenderán sobre estas cosas una tela escarlata, lo cubrirán con una piel fina e insertarán las varas. Tomarán una tela azul, cubrirán la menorá para la luz de sus lámparas, sus tenazas, sus bandejas y las vasijas usadas para añadir aceite a la menorá. Ellos envolverán todos con su accesorio en piel fina y lo pondrán en la armadura para cargar. Observe que esto lo está haciendo Aarón y sus hijos. Los sacerdotes son los únicos que pueden tocar las cosas sagradas. Sobre el altar de oro extenderán una tela azul, la cubrirán con una cubierta de piel fina e insertarán sus varas de cargar. Tomarán todos los utensilios que usan cuando sirven en el Makon Kadosh y los pondrán en una tela azul, lo cubrirán con piel fina y lo colocarán en una armadura para cargar. Todo esto lo está haciendo Aarón y sus hijos. Todavía no han entrado los levitas de Coré. Dice, después de remover las cenizas del altar, extenderán una tela púrpura sobre él. Está hablando ahora del altar de afuera. Extenderán una tela púrpura sobre él y pondrán sobre él todos los utensilios requeridos para el servicio del altar, los sartenes para el fuego, los garfios para la carne, palas, tazones y otros utensilios para el altar. Entonces extenderán sobre él una cubierta de piel fina e insertarán las varas para cargar. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir todo este mobiliario y todos los utensilios sagrados, cuando el campamento esté a punto de moverse, entonces los hijos de Coat o Coré o Kehat vendrán y los cargarán. No pueden tocarlo, no tienen acceso a tocar nada hasta que Hashem diga, levanten el campamento. Dice, pero ellos no tocarán las cosas Kadosh, Kadoshim, sagradas, sagradísimas, para que no mueran. Estas cosas son la responsabilidad de los hijos de Kehat o Coré en la tienda del testimonio. Es decir, la responsabilidad ¿cuál era? Cargarla nada más, no tocarlas. Entonces dice, estas son las responsabilidades de ellos en la tienda de la cita. Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, será responsable de el aceite para la luz, el incienso fragante, la ofrenda de grano continuo y el aceite de la unción. Él estará a cargo de todo el tabernáculo y todo en él, incluyendo el Makon Kadosh y sus mobiliarios. Luego dice, habló Hashem a Moshe y Aarón diciendo, no cortes de la tribu de los coatitas de entre los levín. Ojo, ¿por qué le dice esto? Porque Hashem sabe lo que iba a ocurrir más adelante y vemos también que Aarón cumplió eso. No toda la familia de Coat fue
tragada por la tierra, como veremos después. Dice, habló Hachén a Moshe Aarón diciendo, no cortes la tribu de la familia de los coatitas o queatitas de entre los levín, más bien haz esto por ellos, para que ellos vivan y no mueran. Entienda que el Señor ya está viendo lo que nosotros no estamos viendo, lo que iba a venir de parte de Coré, un descendiente de los queatitas. Dice, y no mueran cuando ellos se acerquen a las cosas especialmente Kadoshim. Es decir, Coré, vamos a verlo después, hace una rebelión y él quiere ser un sacerdote, él quiere tocar las cosas, no quiere cargarlas, él quiere tener control y liderizar esas cosas, y el Señor ya le está diciendo, ten cuidado porque va a morir, pero no todos, no cortes a toda la tribu, le dice. Dice, Aarón y sus hijos entrarán y tú asignarás a cada uno su tarea, pero los herederos de Coat o de Coré no entrarán y mirarán las cosas sagradísimas mientras están siendo cubiertas. Si lo hacen, morirán. Ni siquiera podían ir a ver. Ellos tenían que esperar que Aarón y sus hijos, sus dos hijos, pusieran todas las telas finas o todas las cubiertas sobre los utensilios, le pusieran las varas y luego esperaran a que Hachén diera la orden de partir para que entonces partieran todo el campamento como ya lo vimos. Y con esto, mis hermanos, terminamos.